Muy buenas lunas, yo soy Enari Darklord y te doy la bienvenida a nuestra última recopilación de nuestra tercera temporada con los episodios de La Cueva Encantada, El Vampiro de Kisiljevo, Los Niños Verdes de Gulpit y Las Brujas de Kioplin-Wuori. Y recuerda que la noche aguarda por ti. Aquí en Coatepec, además de la enorme riqueza y reconocimiento que le da el café a nuestro estado, también lo hacen las tradiciones antiguas, como las antiguas deidades del México prehispánico. Te he de contar en cómo en cada lugar hay un sitio en el que los rumores de que algo pasa, que está embrujado, e incluso de que a los que se aventuran a ir les va mal. Curiosamente, a diferencia de otros sitios, aquí son apenas contados los que se animan a entrar, a hacer retos donde entran y exploran, traer algo de ese lugar o incluso tomarse una foto. Nosotros contamos con una cueva, la cual llamamos la Cueva Encantada, pero algunos otros la llaman la Cueva del Diablo, aunque la verdad, el primer nombre es el que mejor le queda. Aunque hay historias de gente que ha ingresado a la cueva por algún reto o simple curiosidad, te he de contar la historia de uno de mis tíos, el más rebelde, al que muchos consideraban la oveja negra de la familia. Según relatan mis abuelos y mis padres, mi tío Esteban era a quien se le podía describir como un buscapleitos, alguien que le encantaba meterse en problemas. No le gustaba estudiar ni trabajar, solo reclamar dinero y creer que el mundo le debía pleitesía, simple y sencillamente por ser el más apuesto de la familia. Un día decidió entrar a la cueva. Desconocemos si fue por ocurrencia propia o si alguien lo alentó en dicha iniciativa, pero a pesar de las advertencias de mis abuelos, él no quiso escuchar ni una sola palabra. Solo entró y pasaron un par de semanas hasta que encontramos en la entrada de la cueva un dije, el que él usaba. Y fue cuando supimos que él no regresaría. Ahora, te preguntarás cómo es que hemos perdido la esperanza de volverlo a ver. Se cree que en el interior hay un gran tesoro, que el dios Ira, aunque para mí es Huitzilopochtli, dios de la guerra de los mexicas, quien decidió que al interior de esa cueva escondería un gran tesoro, una estatua de oro a su semejanza. Sabría que la avaricia y los rumores no tardarían en expandirse, así que escogió de entre todos los seres temibles y mortíferos a la serpiente, la cual, siguiendo las instrucciones del dios, se quedó enroscada en una roca. Su enorme tamaño y su inmortalidad son sus principales características. Nunca ha matado a nadie, ni hiriéndolo. Más bien, su deber es resguardar el tesoro, nunca ceder ante nadie, a menos claro que se tratase de alguien que nunca se echará para atrás, con una gran determinación e ímpetu, quien sería acreedor a dicho tesoro. Por desgracia, el tío Esteban no era de ese tipo, así que simple y sencillamente él ya no pudo volver. Según dijo otro chico que ingresó también unos días después, el tiempo pasaba y pasaba de un modo totalmente distinto. Él sentía que ya habían pasado años, hasta que finalmente regresó, desorientado y con trabajo apenas pudo decir eso, no pudo decir más. Su temor era tal que parecía que habían pasado más de 20 años. Él, ya totalmente envejecido, no pudo más. ¿Qué crees que pudo haber visto en el interior de la cueva que lo hizo terminar así?
¿Alguna vez te has preguntado cuántas cosas pueden ocurrir sin un porqué en este mundo? Pues déjame decirte que eso es lo que más me ha impactado en mi tiempo como funcionario. Me llamo Ernst Blumberg y te compartiré lo que vi en Loba. Como se había estipulado, tenía que acudir a tomar nota y hacer los informes correspondientes de cualquier situación que fuera de interés público, y esto lo era. El caso era de un hombre, Peter Logovich, que, como ya describí en mi informe, falleció y su esposa dijo que regresó a casa y le pidió su sopanchi, entregándoselos, y decidió mudarse por seguridad a otro lugar. Otras personas, en su mayoría vecinos, decían verlo en sueños, que los intentaba estrangular y al día siguiente amanecían sin vida. 9 personas, una cada día. Todas las muertes ocurridas, todas de noche. Los vecinos declaraban sentir miedo de ser los siguientes en fallecer. Incluso su esposa decía tener miedo y declaró antes de irse a otro lugar que, ya como bien se mencionó, temía por su seguridad. Algo que llamó mi atención fue que todos declaraban lo mismo, acabando con la vida de una persona por noche. Las pesquisas tuvieron que ser en el menor tiempo posible, ya que había un riesgo latente de que hubiera otra víctima. Temía que hubiese disturbios si no aceptaba. Cabe destacar que empezaron a pedir exhumar el cadáver. Sus exigencias y la preocupación que demostraban era tal que accedí y autoricé la exhumación. Al momento que se abrió el ataúd, vi un hombre, muy bien preservado a pesar de los días que llevaba muerto. Los habitantes empezaron a murmurar, a llamarlo Upur, vampire, un vampiro, a lo que logré entender. Exigieron acabar con él. Según explicaron, necesitaban clavar una estaca en su corazón y quemar su cuerpo para acabar con él. Lo pedían en coro. Tuve que acceder de nueva cuenta. Vi cómo clavaron una estaca y del cadáver emanaba sangre de su boca, nariz y oídos. Según explicaron algunos, esa era la prueba de que sí lo era. No pude más que atestiguar cómo poco después hicieron una hoguera y quemaron el cadáver. Lo más pronto posible, sin demora, antes del anochecer, para evitar que se levantara. Esa noche, la imagen de lo ocurrido me persiguió en sueños. No podía dormir. Me comencé a preguntar si hice bien en acceder a todo aquello. Comencé a redactar mi informe. Esperé al día siguiente y ya no hubo más víctimas. Esperé más días e igual. Al fin, la amenaza había sido erradicada. Desconozco lo que vi. Puedo opinar, pero ya que lo que esta gente ha vivido es tan distante de lo que yo he vivido. Pero aquí estamos, en un punto medio, donde nos tocó vivir lo mismo. Lo único que espero es no tener repercusiones por esto. Temo por mis decisiones, temo por mi cargo, ya que ahora que veo la tranquilidad, volvió a Kicilloa. Puedo decir que estoy tranquilo con las decisiones que tomé. Logré lo que se requería. Ahora temo que esa imagen, lo que vi, la imagen de ese hombre con la estaca clavada y cómo lo quemaron, me acompañe hasta el fin de mis días. Y claro, espero que un caso así no vuelva a ocurrir jamás, o al menos mientras yo viva, para convertirme en una víctima más.
Aquí en Gulpit, la vida ha sido un poco dura. Las guerras entre los nobles han traído hambrunas, aunque según algunos comerciantes y juglares que vienen de paso y nos comunican de lo ocurrido, estamos mejor que en otros poblados, gracias a que pertenecemos a la abadía de Bury Saint Edmund, lo que suponemos ayudó a que no padeciéramos en demasía. Aunque te he de contar el cómo hace algunos ayeres, dos niños con la piel verde, trajes extraños y que hablaban con una lengua extraña e inentendible, llegaron a nuestro pueblo. Recuerdo ese día. Un pastor los encontró e intentó hablar con ellos, pero lo poco que llegaron a decir fue inentendible. Así que con señas, que al parecer entendieron, los llevaron con Richard de Count, un terrateniente conocido por su buen corazón, ya que tras algunas penurias que sufrí, me había aceptado como capataz de sus tierras. Él los acogió consigo y llamó al padre e intentó hablar con ellos en nuestro idioma, en galés, en latín y nada. Ni el padre, un hombre de Dios sumamente letrado, sabía cuál era su lengua. Sin embargo, con ayuda del señor de Calm, se organizó que se quedaran en su casa y bajo su protección. Pasaban los días, las semanas, y no aceptaban comida alguna. A su vez se les enseñaba nuestro idioma. Aprendían muy lentamente, pero les ofrecíamos comida y nada. Apenas aceptaban agua, pero nada. Traíamos pan, huevos, pero ellos no aceptaban. Comenzaron a adelgazar y a ponerse cada vez más enfermos y a toser. Hasta que un día llegamos con algunas de las cosechas y Heather, mi esposa, tomó unas pocas habas verdes que colocó en un saco y entró a dejarlas con la cocinera del señor de Calm. Los niños que se encontraban allí, apenas las vieron, se abalanzaron sobre ellas y comenzaron a comer, aunque muy inusual, claro está, ya que no estaban ni siquiera guisadas, pero dado lo delgados, lánguidos y enfermos que estaban, sin tomar en cuenta su tono verdoso en la piel, eso fue una señal para todos de un milagro. El Señor rió de alegría y, según nos decía, Dios quiere que estos niños vivan. Así que duraron varias semanas. Solo aceptaban habas verdes como alimento. Ellos continuaban aprendiendo nuestra lengua hasta que pudieron hablar lo suficiente como para contarnos sobre su origen. Según nos contaron, dijeron lo siguiente: venimos de San Martín, tierra muy verde, cielo como atardecer, siempre. Nosotros estar en campo, cuidando vacas, escuchar sonido extraño, entrar a cueva, caminar, escuchar campanas y llegar aquí. Tras algunas preguntas, las respuestas eran las mismas. Los niños describían esa tierra, pero nunca dijeron dónde estaba. Poco a poco fueron aceptando otros alimentos. Comenzaron a comer pan y leche, en conjunto con las habas. Después fueron aceptando carne y otros vegetales hasta que terminaron comiendo todo lo que les ofrecíamos. Poco a poco fueron perdiendo el color verde en su piel. Meses después, los niños aceptaron ser bautizados y a los pocos días el niño cayó enfermo y falleció. Su hermana, aún débil, quedó muy triste, pero con el paso del tiempo se recuperó completamente. Aprendió el idioma y en agradecimiento le pidió al señor de Calm trabajar para él, propuesta que él aceptó y la convirtió en sirvienta de su hogar.
Poco después se enamoró de un hombre que llegó de King's Lynn, se casó con él y se fue de aquí, la que consideró como su segundo hogar, solo después de la tierra de San Martín. A veces me pregunto, ¿por qué nunca más habló de esta tierra? ¿Será acaso un lugar en el subsuelo? ¿O por qué nunca tenían tanta luz? Al menos para mí, lo que más me llama la atención es de que nunca mencionaron haber estado en peligro en aquella tierra que los vio nacer. Ahora bien, ¿cómo imaginas que es la tierra de San Martín? Me llamo Kaarina Punasomalainen. Estoy próxima a contraer matrimonio y si te soy sincera, estoy sumamente feliz de que mi apellido esté por cambiar. He de contar las dificultades por las que he pasado, todo por ser la hija de la bruja. Hace ya algunos ayeres, cuando mis hermanos mayores aún eran pequeños, en 1631 mi familia se mudó a Vaasa. Antes vivíamos en Rovesi. Según me relataron mis padres, el trabajar la tierra ya no dejaba lo suficiente y fue por ello que decidieron que la mejor opción era mudarnos y en Vaasa las tierras eran mejores. Mi padre, Simo, era sumamente dedicado al campo y mi madre, Marqueta, además de ser muy hábil labrando la tierra, era curandera. Desde pequeña me enseñaba a curar con los regalos de la tierra. Utilizaba plantas, raíces y demás para curar dolencias, y por el vasto conocimiento que tenía en ello, mucha gente la buscaba. Su fama llegó a tanto que no faltaba la gente que le daba un pago a mi madre por aliviar sus dolencias, aunque tampoco faltaba la gente a la que todo les molestaba. Algunos empezaron a decir que era también una bruja, y con sus artes logramos mejorar nuestras vidas. Y también mi madre, que le seguía la corriente afirmando que lo era, según explicaba, para que nos tuvieran respeto y no nos hicieran daño, algo que claro está, fue totalmente contraproducente. Un día, un primo de mi padre, Pekka, llegó a reclamar una deuda. Antes de mudarnos de Rovesi, al parecer mi madre le pidió dinero prestado y poder irse sin tener que perder las pocas pertenencias que teníamos para labrar el campo. Al tío Pekka no le hacía falta el dinero en ese entonces. Él era comerciante y sabía en los problemas económicos que nos encontrábamos, así que nunca dijo nada. Según me contó mi padre, él mismo dijo que no era necesario pagarle. Pero al encontrarse en aprietos, al haber perdido su mercancía a causa de un deslave, y al escuchar que a mi madre como curandera le iba estupendamente, fue cuando se le ocurrió reclamar la deuda. Desconozco si estábamos en posibilidades o no de pagarle, pero mi madre, al rehusarse y al decir que nos iba bien, pero que era imposible pagarle todo, fue lo que hizo que mi tío se enfadara y le lanzara como advertencia tras golpearla, ya que según él era la única manera de protegerse de sus maldiciones. Lo pagarás muy caro. Esto acabó en que las autoridades buscaron a mi madre unos pocos días después, ya que mi tío Pekka la acusó de brujería. De pronto, otras personas a las que se les dijo o incluso murmuraban que era bruja, lanzaron más acusaciones en su contra.
que si alguien dijo que se sentía señalada, que si alguien recordó haber caído enferma, que si habían discutido con ella por su culpa, otros que solo por haber hablado con ella les habían ocurrido desgracias, y así fue creciendo la lista de pruebas en su contra. En 1655 toda la situación se agravó. Personas que nos temían y decían que si no le daban algo a mi madre como pago por curarlos o simplemente compartirle un poco de su comida o de sus cosechas, serían maldecidos. Todo esto llegó a oídos del obispo, por lo que hizo que llegara a los tribunales. Las acusaciones acabaron en una lista tan inmensa que, aunadas a las previas, me llevaría demasiado tiempo contarte. Lo que sí te puedo decir es que en 1566 una chica, la hija del sastre Kirsty Rollonfitar, tenía una extraña aflicción. Se perdía y sacudía. Los espíritus malignos estaban controlando su cuerpo. Mi mamá le daba tratamiento para sus dolencias, pero justo por un día que ella no quiso darle a mi mamá mantequilla, por supuestamente temerle, su aflicción apareció y al estar embarazada, de sus entrañas salieron seres sanguinolentos, similar a ranas. Todos, absolutamente todos le temían, y por si fuera poco, una mujer llamada, igual que mi madre, Marqueta Parkoinen, la acusó. Decía haber visto a mi madre asistir a aquelarres en Woody, que mi madre asistió a este lugar, Parkoinen en un cerdo y mi madre en un ternero negro. El Woody, de acuerdo a las conclusiones, un sitio ancestral donde solo aquellas mujeres solteras pueden llegar, las brujas y algunos niños y personas que eran arrastradas a estas, donde le rendían tributo al diablo, bailaban, comían y se divertían. Mucho pasó. Mamá fue a prisión y Parkoinen igual. Justo se le acusó a mi madre también por la muerte del capellán Bastianos. Y el 7 de agosto de 1658 sentencian a ambas, a Parkoinen, quien acusó a mi madre y se retractó, y a ella a ser decapitadas y sus cuerpos quemados para ser enterrados posteriormente fuera de suelo consagrado, y así fue. Para mi desdicha, mi padre fue acusado también por usar prácticas de hechicería y lo multaron. Pero lo peor fue que a mí me acusaron de lo mismo. Por ser su hija, era probable que también lo fuera. Hice de todo. Comparecí ante el tribunal y afortunadamente logré limpiar mi nombre, aunque nunca dejé de escuchar murmullos a causa de todo esto. Desde que iniciaron las acusaciones dejé de usar aquello que me enseñó. Estaba tan enojada y frustrada que al final funcionó, ya que desde hace un tiempo ya solo soy una mujer común y corriente, y no simple y sencillamente la hija de la bruja. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que mi madre en serio acudía a esos encuentros o simple y sencillamente la gente decidió quitársela de encima? Solo rezo porque si es esta segunda opción, tarde o temprano, se haga justicia.